Es casi un Super Saiyan, ¿y dices que es un pirata? 21:30 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 Justo cuando ambos estaban absortos en sus optimistas fantasías sobre el futuro, la voz ronca e impaciente de un hombre de mediana edad los interrumpió bruscamente, rompiendo la breve calidez. Oye. Pobre desgraciado. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Si no puedes permitírtelo, lárgate. No te metas. Un hombre con un traje barato, arrugado y grasiento, un sombrero de copa bastante ridículo y una perilla meticulosamente cuidada, acompañado por un matón alto, musculoso y corpulento, se acercó con aire arrogante. Era nada menos que el dueño de la tienda de esclavos, Golier. La sonrisa de Tesoro se congeló por un instante, pero rápidamente forzó una expresión cortés. Buenos días, jefe Golier. Todavía te ves lleno de energía hoy. Un largo período viviendo en la clase baja le había enseñado a Tesoro la hipocresía necesaria. Golier se burló del cumplido, con la nariz en alto y un tono cáustico. Ni lo intentes. Pobre bastardo. ¿No te lo advertí? Si te atreves a volver a meterte con mi mercancía, te romperé las piernas. En cualquier otro momento, Tesoro se habría escabullido con tacto. Pero hoy era diferente. Enderezó la espalda, reprimiendo el asco y un atisbo de miedo, y habló con innegable convicción. Jefe Golier, hoy vengo a hablar de asuntos serios. Quiero comprar a Estella. ¿Eh? Golier arqueó las cejas. Una pizca de sorpresa brilló en sus ojitos. ¿Has ahorrado suficiente dinero? Observó la ropa raída de Tesoro con un tono de sospecha. Tesoro respiró hondo y una sonrisa de confianza se extendió por su rostro, como si todas las dificultades de los últimos 3 años se hubieran transformado en luz. Sí. Si termino mi último trabajo esta tarde, tendré suficiente dinero. Así que, jefe Golier, por favor, prepara el papeleo con antelación, y vendré esta tarde a encargarme de ello. Golier se quedó atónito, sin palabras durante varios segundos. No esperaba que este joven empobrecido, al que había tachado de hormiga, pudiera reunir el astronómico rescate por la liberación de Estella mediante trabajos forzados. Un destello de siniestra prudencia cruzó sus ojos, pero el astuto anciano lo disimuló rápidamente con una falsa sonrisa. Ah. Bien. Muy bien. Tesoro, no me equivoqué contigo. Golier le dio una palmadita exagerada en el hombro, como si elogiara a un joven excepcional. Tu perseverancia es realmente admirable. Bien, haré que alguien prepare el papeleo enseguida. Nos vemos esta tarde, alargó deliberadamente las palabras. Trato hecho, jefe Golier. Tesoro se sintió abrumado al instante por una inmensa alegría, con la voz temblorosa de emoción. Se giró hacia Estella en la jaula y gritó. Estella, espérame. Nos vemos esta tarde. Sí. Estella asintió vigorosamente, su hermoso rostro se iluminó con una sonrisa sin precedentes, sus ojos rebosantes de esperanza por su inminente libertad. Al mirar al joven y a la joven sumidos en una gran alegría, la sonrisa hipócrita en los labios de Golier se distorsionó gradualmente, y solo quedaron en sus ojos la fría burla y la crueldad. El matón alto y fuerte que estaba a su lado se acercó a su oído, bajó la voz y dijo con un toque de vacilación. Jefe, esa chica, ¿no está reservada por ese amo? Tú. Idiota. Golier también bajó la voz, con un tono frío. Por supuesto que Estella está reservada para ese amo. En cuanto a este niño. Miró la espalda esperanzada de Tesoro mientras se alejaba, y su tono era cruel. Solo es un huérfano sin nadie en quien confiar. Espera a que pague por su vida esta tarde, ya sabes qué hacer. No te arrepientas. El matón se dio cuenta de repente, esbozó una sonrisa halagadora y levantó el pulgar. Jeje, Gao. Jefe, este truco es genial. Consiguió algo a cambio de nada, e incluso dejó que es niño. Bueno, Golier se acarició la perilla con orgullo, con una sonrisa codiciosa y cruel, como si hubiera visto la expresión desesperada cuando Tesoro llegó con el dinero y su esperanza se desvaneció al instante. Jejeje, una risa tenue y escalofriante escapó de su garganta. El Red Force atracó lentamente en el bullicioso puerto de la isla Embry, y Takuro siguió a los piratas pelirrojos hasta el muelle de piedra. El muelle estaba lleno de gente, porteadores dando órdenes a gritos y vendedores ofreciendo sus productos. Algunos transeúntes vieron desembarcar al grupo disfrazado de pirata, solo para mirarlos brevemente antes de continuar su camino con una expresión normal, sin rastro de sorpresa ni miedo en sus ojos.
En otros lugares, la llegada de piratas solía causar conmoción, pero en la isla Embry, todo parecía normal. Después de todo, este era el dominio del Tenyasa, Don Quixote do Flamingo. Los piratas que se atrevieran a actuar imprudentemente allí serían arrastrados a alimentar a los peces, un destino, en el mejor de los casos, compasivo. ¿Tenemos que ir a buscar provisiones?, preguntó Shanks, acunando a la pequeña Uta en sus brazos. Takuro, ¿quieres venir con nosotros?, balbuceó Uta, asintiendo, mientras observaba con curiosidad el puerto desconocido. Takuro negó con la cabeza sin dudarlo. No, voy a explorar la isla solo. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Al ver una ciudad en este mundo por primera vez, por supuesto que quería hacer algo emocionante. ¿Traer un bebé? Eso sí que sería un rollo. Como si percibiera el desdén de Takuro, la pequeña Uta se negó de inmediato. Extendió sus regordetas manitas hacia Takuro, exclamando una más fuerte. Frunció la boca y las lágrimas se acumularon en sus grandes ojos violeta, amenazando con estallar. ¡Uaaah! Al instante siguiente, un sollozo estruendoso estalló. A Takuro le hormigueó la cabeza y pensó: «Oh, no. Este sollozo es una sentencia de muerte». Actuó con decisión, sus pies cobraron vida al girar en el sitio, sus palabras llameando con una rapidez vertiginosa. «Está decidido, Shanks. Te molestaré para que cuides de Uta. Me voy». Antes de terminar de hablar, ya había salido disparado como una flecha, mezclándose con la multitud del puerto, dejando atrás solo una figura apresurada. «Oye. Takuro. Espera un momento». «Yo». El grito de Shanks se quedó atrapado en su garganta. Miró a Uta, cuyo rostro estaba rojo y sin aliento en sus brazos, luego miró hacia donde Takuro había desaparecido. La frente le latía de rabia, y no pudo evitar maldecir en voz baja: «Ese cabrón. Me está causando más problemas». Aunque maldijo, Shanks solo pudo suspirar resignado al ver a la angelita sollozante en sus brazos y la meció torpemente para intentar calmarla. «Oh, no llores, Uta, el tío Shanks te llevará a ver algo divertido, ¿de acuerdo? Ignoraremos a ese desalmado». En las calles de la isla Umbre, la luz del sol se filtraba perezosamente por las grietas de los tejados, proyectando sombras moteadas sobre el bullicioso mercado. Takuro había planeado originalmente encontrar un lugar en la isla donde pudiera hacer ejercicio, tal vez un dojo o una arena. Su propósito al navegar era desafiar a poderosos guerreros y buscar las esferas del dragón. Ahora que por fin había puesto pie en tierra, naturalmente quería encontrar un lugar para ejercitarse y recopilar información. Esta isla es realmente atrasada. Shanks aún afirmaba que era tan próspera. ¡Qué ignorante! Takuro observó su entorno y no pudo evitar quejarse. Las casas de la isla parecían habitadas por gente medieval, un marcado contraste con la bulliciosa y tecnológicamente avanzada ciudad que había imaginado. ¡Ay! Me pregunto cuándo encontraré a Bulma. Aún así, la pacífica y tranquila escena que se extendía ante él lo hizo aminorar el paso. Los isleños se afanaban en sus puestos, el aire impregnado del dulce aroma a frutas tropicales, ocasionalmente refrescado por la brisa del mar. Takuro, de buen humor, paseaba tranquilamente, deteniéndose de vez en cuando para charlar con los vendedores o probar algún refrigerio local. Pero mientras caminaba, notó un cambio en la atmósfera. El mercado, antes bullicioso, parecía haberse silenciado. Los pasos de los peatones se volvieron apresurados y rápidos, sus expresiones relajadas desaparecieron, reemplazadas por una tensión e inquietud manifiestas. Los comerciantes dejaron de gritar y se reunieron en conversaciones silenciosas y solemnes, con la mirada fija en el final de la calle. Takuro frunció el ceño ligeramente, desconcertado por este cambio. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose a un hombre delgado, pálido y de mediana edad, apoyado en una pared, y tocándole suavemente el hombro. El hombre se estremeció y se giró asustado. Respiró aliviado al ver que era un niño, pero el miedo en sus ojos permaneció. Miró nervioso a su alrededor y luego susurró, casi al oído de Takuro: «Niño, ¿no oíste eso? Los dragones celestiales. Ya vienen los dragones celestiales». «¿Dragones celestiales?». Takuro se quedó paralizado, desconcertado. «¿Qué son esos?». El hombre de mediana edad miró a Takuro como si fuera un monstruo, como si no pudiera entender cómo alguien en el mundo podía desconocer la existencia de los dragones celestiales. Pero reprimió el miedo y se apresuró a explicar. «Son descendientes del Creador. La aristocracia en la cima del gobierno mundial. Poseen el poder supremo. Incluso la armada los obedece. Si los ofendes, aunque estén un poco disgustados.
Le tembló la voz e hizo un gesto de limpiarse la garganta. Estás acabado. No quedará ni un hueso. Takuro guardó silencio unos segundos, observando con calma al hombre aterrado que tenía delante. ¿Y? Su tono era monótono, sin rastro de emoción. ¿Y? El hombre de mediana edad estaba completamente impactado por la intrépida ignorancia de Takuro. Su voz se alzó, luego bajó, presa del miedo. Oye. Ese es el dragón celestial, la cima del poder mundial. Tú, Takuro agitó la mano con indiferencia, interrumpiéndolo. Sé del gobierno mundial, pero no pretendo ser el perro de nadie. Si ese dragón celestial se atreve a hacerse el duro delante de mí, su boca se curvó en un arco feroz, sus ojos se agudizaron. Entonces no puedes culparme, Tilde. ¿Tú, estás loco? El hombre de mediana edad miró a Takuro con incredulidad. Tras confirmar que no bromeaba, el horror en su rostro se transformó al instante en asombro, como si hubiera presenciado un desastre. Loco. Estás completamente loco. Cuídate. Soltó estas palabras, como si estuviera evitando la plaga, y se precipitó entre la multitud presa del pánico, desapareciendo sin dejar rastro. Un lunático como él, tarde o temprano, lo mataría. Takuro se encogió de hombros con indiferencia, como si espantara una mosca ruidosa, y siguió caminando. Busquemos un gimnasio o una arena en esta isla a ver si podemos conseguir algunas recompensas del sistema. Pero antes de que pudieran llegar lejos, un silbido agudo y penetrante rompió repentinamente el silencio de la calle. Desde lejos, traía una advertencia inequívoca. Los dragones celestiales han llegado. Todos arrodíllense ante nosotros. Los dragones celestiales han llegado. Takuro miró en dirección al sonido. En el puerto al otro lado de la isla, un enorme y lujoso barco, tan vasto como un palacio móvil, se acercaba lentamente. Su casco estaba incrustado con deslumbrantes emblemas dorados y ondeaba una suntuosa bandera que simbolizaba la nobleza mundial. Su majestuosa presencia parecía hacer que incluso las olas circundantes contuvieran la respiración, temerosas de actuar precipitadamente. ¡Guau, qué espectáculo! Silbó Takuro con un toque de sarcasmo juguetón en el rostro. En lugar de entrar en pánico y esquivar como los demás, continuó caminando a paso lento, un marcado contraste con los residentes a su alrededor que corrían y trataban desesperadamente de esconderse bajo tierra. ¿Dragones celestiales? ¿Nobles mundiales? A Takuro no le importaban esas palabras vacías. Mientras no lo provocaran, no tenía interés en molestarse con estos maestros de alto rango. Sin embargo, después de dar unos pasos, un pensamiento cruzó su mente como un rayo, haciéndole, se detuvo bruscamente. Espera, Takuro se acarició la barbilla. La indiferencia en sus ojos se desvaneció rápidamente, reemplazada por la emoción de descubrir una presa. Dado que tiene un estatus tan alto, los guardias asignados para protegerlo deben ser, muy poderosos, ¿verdad? Se lamió inconscientemente los labios secos, con una idea repentina y prometedora viniendo a su mente. Mientras tanto, en el mercado al otro lado de la isla, ajá. Shanks, que sostenía a la pequeña Uta y recogía fruta fresca con sus compañeros, estornudó sin previo aviso, sobresaltando a la pequeña criatura en sus brazos, cuyos ojos violetas se abrieron de par en par y lo miraron con curiosidad. Ben Beckman también lo miró con atención y preguntó con calma. ¿Qué pasa, Shanks? ¿Te resfriaste? Nada. Shanks se frotó la nariz, que le picaba, pero frunció el ceño ligeramente. Levantó la vista hacia donde estaba atracada la gigantesca nave de los dragones celestiales y luego observó a los peatones, que evidentemente habían acelerado el paso y parecían más nerviosos, y dio una orden contundente. Beckman, diles a todos que se apresuren. Regresen a la nave inmediatamente después de la compra. No quiero tener nada que ver con esos nobles mundiales, por favor. De acuerdo. Beckman asintió, comprendiendo, e inmediatamente instó a los demás tripulantes en voz baja. Al ver a sus compañeros moverse rápidamente, una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de Shanks. Sentía constantemente, que parecía haber pasado por alto algo extremadamente importante y que causaría grandes problemas. Silbido. Shanks respiró hondo y se rascó su característico pelo rojo con frustración. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre siento un escalofrío en la espalda? ¿Los dragones celestiales, por qué elegirían este momento? Murmuró Tesoro mientras caminaba a casa, recién recibido su salario, aferrado a la pesada bolsa. Esta riqueza debería haberle traído una inmensa alegría, pero no podía disipar la nube de inquietud que lo atormentaba. Sin embargo, los asuntos de los dragones celestiales no eran asunto suyo.
Negó con la cabeza vigorosamente, apartando cualquier pensamiento que lo distrajera. Ahora, solo tenía un objetivo. La tienda de esclavos, para ligar con Estella. Sus pasos se volvieron rápidos y decididos, su corazón lleno de esperanza, cada paso un paso hacia un futuro brillante. La escena que había imaginado innumerables veces estaba a punto de hacerse realidad. La sonrisa liberada de Estella, sus ojos brillando con estrellas, sus figuras caminando juntas bajo la luz del sol, su felicidad ordinaria pero preciada, hoy. Tesoro prácticamente echó a correr, serpenteando ágilmente por las calles bulliciosas, bordeando el ruidoso mercado y corriendo hacia el mercado de esclavos que se le había grabado en la sangre. El guardia de la entrada del mercado divisó la figura familiar, con una sutil mueca de desprecio en los labios, pero no lo detuvo. Al entrar en el mercado, lo envolvió al instante una pesadez y una opresión familiares y sofocantes. Dentro, una cacofonía de gritos, regateos y las miradas tristes de esclavos encadenados parecían indiferentes. Sin embargo, todo este ruido y sufrimiento no lograron conmover a Tesoro en lo más mínimo. Su mundo estaba lleno de la figura rubia en la jaula de hierro del rincón. La única luz en su corazón. Golier había estado esperando en el centro del pasillo, como una araña venenosa enredada en una telaraña. Al acercarse Tesoro, sus pequeños ojos brillaron con malicia manifiesta, y su boca se curvó en una curva fría, hipócrita y repugnante. «Oh, por fin lo lograste». La voz de Golier era monótona, como si simplemente estuviera anunciando un resultado predestinado. Sí. La voz de Tesoro era firme y clara. A pesar de un presentimiento persistente, sacó sin vacilar los gruesos fajos de monedas de su bolso, con los ojos encendidos. «Como prometí, me llevaré a Estella hoy». Arrojó las monedas sobre la mesa, apilándolas en un pequeño pero esperanzador montón. La mirada de Golier recorrió con avidez el montón de bailes, con una mueca cada vez más burlancia. ¿Estella? Oh, ella. Claro que está aquí. Levantó la mano con indiferencia, señalando una hilera cercana de esclavos en venta. Estella estaba entre ellos. Cadenas frías le sujetaban las esbeltas muñecas. Bajó la cabeza, su cabello dorado colgando lacio, como si quisiera fundirse con la sombra de la desesperación. En la penumbra, su figura parecía increíblemente delgada, y los ojos violeta que una vez brillaron con el canto de Tesoro ahora estaban inquietantemente apagados. Estella. A Tesoro se le encogió el corazón de repente, gritó su nombre y corrió hacia ella desesperado. ¡Alto! La expresión de Golier cambió de repente. Dio un paso al frente y se plantó frente a Tesoro como una puerta de hierro, con desprecio y burla en el rostro. ¿Llevármela? ¿Con tu poco dinero? Su voz bajó de repente, con un silbido como el de una serpiente venenosa. ¿Quién te crees que eres? Tesoro fue alcanzado por un rayo y se quedó paralizado. La ominosa premonición en su corazón se convirtió al instante en una fría realidad. ¿Tú, qué quieres decir? Claramente lo acordamos. Acordado. Golier se burló, con los ojos llenos de cruel placer. Idiota. ¿Cuánto crees que vale tu promesa? ¿Sabes quién la ha reservado? De repente, alzó la voz, aguda y penetrante. Es la noble dragón celestial. Su destino ya no le pertenece, y mucho menos a una persona tan humilde como tú. Celestial, dragón celestial. Las pupilas de Tesoro se encogieron de repente, y se quedó sin palabras por la sorpresa. Una enorme sensación de absurdo y miedo lo invadió al instante. No puedes hacer esto. No puedes faltar a tu palabra. Vete. Enséñale algo de sentido común a este chico. Golier no dijo nada más, sonriendo y saludando a los matones que tenía detrás. Varios matones, armados con garrotes, lo rodearon de inmediato con una mueca. El rostro de Tesoro palideció al instante, y la ira estalló en su pecho como magma. 3 años de duro trabajo, todas sus esperanzas, fueron completamente pisoteadas en ese momento. Mentiroso. Mentirosos descarados. Rugió como un animal atrapado, levantando los puños y lanzándose temerariamente contra Golier. Sin embargo, su resistencia era frágil ante los matones preparados. Varios de ellos se abalanzaron sobre él y lo derribaron fácilmente al suelo. Los garrotes cayeron sobre él con un silbido. ¡Uf! Una brutal patada lo golpeó en las costillas, y Tesoro se revolcó en agonía, con la sangre manándole a borbotones de la boca. El dolor insoportable casi lo desmaya. ¿Aún te atreves a resistir? Golier miró al acurrucado Tesoro, con la mirada como si fuera un montón de basura. Reconoce tu estatus, paria. ¿Te atreves a soñar con cambiar tu destino? Es pura ilusión.
Estella, Tesoro se esforzaba por ponerse de pie, pero el dolor insoportable lo hacía desplomarse una y otra vez. Levantó la cabeza con dificultad, con los ojos ardiendo de ira y resentimiento, y la voz ronca pero insistente. Te prometí llevarte. Estella permanecía atada por las cadenas, su cuerpo temblando de dolor y desesperación. Al ver a Tesoro soportar semejante paliza por ella, sintió como si el corazón se le desgarrara. Lágrimas silenciosas corrían por sus pálidas mejillas, pero ni siquiera podía limpiarle la sangre. No, no te resistas más, Tesoro. Su voz era débil y temblorosa, llena de impotencia y dolor. Sabía que una resistencia inútil solo arrastraría a Tesoro al abismo. Esto es tan molesto. Deshazte de él. Golier agitó la mano con impaciencia. Tesoro yacía en el suelo, con cada respiración desgarradora. Apretó los dientes con fuerza y usó todas sus fuerzas para levantarse de nuevo la mitad de su cuerpo. Sus ojos inyectados en sangre eran como cuchillos templados, clavando a Golier con fiereza. Sálvala. Debo salvarla. Aunque, en ese momento, un estallido de pasos pesados y ordenados, acompañados por el roce de una armadura metálica, sonó de repente. Un equipo de guardias, cubiertos con armadura pesada y con ojos fríos como el hierro, irrumpió arrogantemente, tomando el control de la situación al instante. Una voz aguda cortó el aire opresivo. San Rothward ha llegado. Como si hubieran accionado un interruptor, Golier y sus matones, tan arrogantes hacía un momento, perdieron la compostura al instante. Se postraron en el suelo, con la frente pegada al frío suelo, sin atreverse a respirar. El único sonido en el mercado era el traqueteo de respiraciones pesadas y el rechinar de armaduras. El único que seguía en pie era Tesoro, quien, gravemente herido, no podía levantarse y solo podía jadear con dolor. Su visión se nubló, sangre y sudor le inundaban los ojos, pero los forzó a abrirlos, mirando fijamente la entrada. Una figura entró, rodeada de una multitud. Una figura hinchada vestida con una prenda incrustada de joyas y una máscara de burbuja transparente cubriéndole la cabeza. Sus ojos miraron con arrogancia a la multitud arrodillada, como hormigas, como si todo el espacio se inclinara ante él. Bueno, ¿es este en quien he puesto mis ojos? Rothward Saint levantó el dedo y señaló a Estella, con un tono tan despreocupado como si estuviera eligiendo un mueble, y sus ojos llenos de una posesividad manifiesta. Llévatela. Esas palabras fueron como la sentencia de muerte definitiva. Los últimos vestigios de esperanza en el corazón de Tesoro se hicieron añicos, y una desesperación sin precedentes lo inundó como una marea gélida. Sin embargo, en esta abrumadora desesperación, una profunda sensación de renuencia e ira lo sostuvo. Con sus últimas fuerzas, arrastró su cuerpo destrozado y se tambaleó para bloquear al dragón celestial. No, no, gruñó con voz ronca, cada palabra llena de sangre. No, no tienes permiso para llevártela. ¿Eh? Rothward Saint quedó atónito ante esta repentina obstrucción, y entonces su rostro mostró una expresión de ira ofendida. ¿Qué pasa? Golier estaba aterrorizado. Si hubiera sabido que si desagradaba al dragón celestial, él también sufriría. Se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa por la adulación. Su excelencia San Rothward. Cálmese. Todo es por culpa de este maldito paria. ¿Cómo se atreve a codiciar los bienes que usted encargó? Le dije claramente que esto es suyo, pero este imprudente paria no solo se negó a escuchar, sino que incluso intentó robármelos. Estaba a punto de darle una lección cuando usted llegó. Rothward montó en cólera, con el rostro enrojecido bajo su máscara de burbuja. ¿Qué? Un paria se atrevió a robarme mis cosas. Guardias. Captúrenlo. Quiero que él también sea mi esclavo. Los feroces guardias se abalanzaron de inmediato, con sus manos de hierro sujetando al gravemente herido Tesoro contra el suelo. Por mucho que forcejeara, era inútil. Solo podía observar cómo los soldados desataban bruscamente las cadenas de Estella y la arrastraban hacia el demonio. ¿Por qué? Porque esta gente había nacido tan arrogante y poderosa, pisoteando las posesiones ajenas con impunidad. ¿Por qué les era tan difícil a él y a Estella alcanzar siquiera un mínimo de felicidad? Un dolor y una desesperación infinitos carcomían el alma de Tesoro. Nunca había creído en Dios, pero ahora, en esta oscuridad sin límites, solo podía clamar en su corazón. Dios, si de verdad existes, estoy dispuesto a sacrificar mi alma, todo lo que tengo, por favor, sálvala, salva a Estella. Sin embargo, su desesperada plegaria no fue respondida por la luz de la salvación de los dioses.
Una voz, con la claridad juvenil y a la vez llena de frenesí y emoción, rompió repentinamente el solemne silencio. ¡Guau! ¡Qué vivaz! Takro observó con interés a la extraña criatura de la máscara de burbuja, con una sonrisa imprudente extendiéndose por su rostro. Bastardo, por fin te encontré. La repentina aparición del joven dejó atónitos a todos. Ni siquiera San Rothschild podía creerlo, su voz cambió de tono. Intocable. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llamarme pedazo de mierda? ¿Eh? ¿Quién más que tú, cabezón? El rostro de Takro se iluminó de impaciencia. Y no me llames intocable, intocable. Soy Takro. Soy tu padre, ¿entiendes? En cuanto terminó de hablar, todos los presentes, excepto San Rothschild y Tesoro, cambiaron de expresión. ¿De dónde salió este lunático? ¿Cómo se atreve a insultar a un dragón celestial? ¿Está cansado de vivir? San Rothschild se quedó atónito unos segundos, luego rió con rabia. Como descendiente del Creador, nunca había sufrido semejante humillación. Bien. Muy bien. Furioso, no le importó su educación y rugió. Guardias. Capturen a este pequeño bastardo. Lo llevaré de vuelta con Mary Geoise y le haré pagar por esta falta de respeto con la eternidad. En un instante, un grupo de guardias se abalanzó sobre ellos. Maldito lunático. Si decía una sola palabra más, todos caerían en la ira de los dragones celestiales. Al ver que la multitud se acercaba, Takro chasqueó la lengua con fastidio. Quítense de mi camino, bastardos. Con la velocidad del rayo, extendió la mano, agarró al guardia que cargaba hacia adelante y lo arrojó contra la multitud como un saco de arena. ¡Bang! Crash. Con la precisión de una bola de bolos, asestó un golpe perfecto. El resto de los guardias cayeron al suelo al instante. Takro ni siquiera miró al desgraciado caído. Caminó directo hacia Rothward Saint con un tono de voz lleno de descontento. Oye, ¿no tienes un guardia capaz? Llámalos. Maldito seas. Te despellejaré y te apuñalaré en la pared. Yo. Rothward Saint lo ignoró, soltando obscenidades histéricamente. Takro arqueó las cejas y usó técnicas de calma física. Te estoy hablando a ti. San Rothward creyó estar asustado, y una expresión de satisfacción se dibujó en su hinchada cara de cerdo. ¿Tienes miedo ahora? Es demasiado tarde. Tú, Bang. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una fuerza enorme le presionó la cabeza contra el suelo. Las baldosas explotaron y se extendieron grietas como telarañas. ¿Existe algo tan bueno? El rostro de Takro estaba lleno de emoción. Levantó la vista y gritó con entusiasmo a los guardias aterrorizados. Oigan. Ustedes de allí. ¿Qué están haciendo? Rápido. Llamen a su maldito general. Atónitos. Todos estaban atónitos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ese pequeño lunático que había aparecido de repente? ¿Cómo se atrevía a matar a los dragones celestiales? ¿Acaso los dragones celestiales no eran descendientes del Creador, dioses que caminaban por la tierra? ¿Y por qué yacía en el suelo como un perro muerto? Todo había sucedido tan rápido y tan repentinamente. La conmoción dejó a todos en blanco, dejando solo una profunda conmoción. Aunque no podían comprender la situación, una cosa estaba clarísima. ¡Corran! El almirante viene. Alguien entre la multitud gritó, despertando a todos al instante. El pánico se extendió como una plaga. La multitud gritaba, empujaba y corría. En un instante, todo el mercado de esclavos estalló en caos. La gente se empujaba y pisoteaba. El caos era absoluto. Incluso los esclavos encadenados forcejeaban, intentando liberarse de sus cadenas. En el caos, solo quedaba una persona. Tesoro, arrastrando su cuerpo herido, luchaba por sostener a Estella y avanzó paso a paso hacia Takro. Su rostro era una mezcla de sangre, polvo y la emoción de haber sobrevivido. Hizo una profunda reverencia. Jefe. Gracias por salvarme la vida. Aunque Takro parecía más joven, el tono y el gesto de Tesoro reflejaban un profundo respeto. En su desesperación, rezó a un dios sombrío, solo para recibir la respuesta de este misterioso y poderoso joven que tenía ante sí. En ese momento, Takro era su único dios. Y aún así, ¿eh? ¿Quién eres? Takro miró con confusión al chico moretón y de pelo verde que se le acercó de repente para reclamar su puesto de jefe. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Intenta estafarme? Al ver esto, Tesoro se apresuró a explicar. Jefe, me llamo Gil Tesoro, y esta es mi querida Estella. Esto es lo que pasó. Yo estaba. Alto, alto, alto.
Takuro, con la cabeza dándole vueltas ante la sola mención, lo interrumpió de inmediato. Dile a 30 palabras o menos. O me acusarán de exagerar. Tesoro se atragantó, pero rápidamente ordenó sus palabras. En fin, Stella y yo casi nos esclavizan, y tú nos salvaste. Quiero recompensarte. Ah, ya veo. Takuro asintió. Tras una breve discusión, por fin lo entendió. Este desafortunado peliverde casi se había metido en problemas para salvar a su amante esclava, e incluso podría haber sido asesinado por ese minotauro celestial con forma de dragón. Y como quien evitó todo esto, quien los salvó, era considerado naturalmente un salvador. Parecía que había dado con algo bueno y hecho algo inesperado. De acuerdo, me lo quedo. Takuro agitó la mano con indiferencia. No hay nada malo en tener más seguidores. Aunque no estaba obsesionado con reclutar seguidores, no había razón para rechazar la ayuda que se le ofrecía. Sin embargo, no pudo evitar mirar el llamativo cabello verde de Tesoro y refunfuñar. Tienes tan mala suerte que supongo que es tu cabello. Te sugiero que cambies el color. Tesoro se tocó el cabello, desconcertado. ¿Qué le pasa? Verde, ¿verdad? Tiene una belleza natural. Pero como el jefe había hablado, Tesoro no puso objeción. No hay problema, jefe. Me lo teñiré de amarillo luego. De verde a amarillo. Takuro se acarició la barbilla con seriedad. En algunas historias, sería un 404. Aunque Tesoro no entendía qué significaba 404, de inmediato esbozó la sonrisa respetuosa que solo un subordinado podía dar. Pero esa sonrisa le acarició la herida, haciéndole hacer una mueca de dolor, y la sangre volvió a fluir por la comisura de su boca. Tesoro. ¿Estás bien? Stella lo sostuvo apresuradamente, con la voz teñida de lágrimas. Estoy bien. Tesoro forcejeó, pero su rostro pálido y su cuerpo tembloroso delataban su debilidad. Después de todo, solo era un adolescente, gravemente herido tras ser atacado por un grupo de hombres fuertes. Takuro, angustiado, sacó una judía del bolsillo con indiferencia y se la lanzó. Cómela. Tesoro tomó la modesta judía verde y, aunque escéptico, se la metió en la boca sin dudarlo. En unas pocas respiraciones, un calor indescriptible lo invadió al instante. Los huesos rotos sanaron, los músculos desgarrados sanaron, los moretones y la hinchazón disminuyeron visiblemente, todo el dolor insoportable retrocedió como una marea. ¿Qué es esto? Tesoro se incorporó de golpe, moviendo brazos y piernas con incredulidad, con los ojos llenos de asombro. En más de una década de vida, nunca había presenciado un milagro semejante. Una sola judía, curando al instante una herida grave. Estas son semillas Senzu. Mientras sigas respirando, comerlas te mantendrá lleno de vida, dijo Takuro con ligereza. Pero para Tesoro, esas palabras fueron como un trueno. Habiendo luchado por la vida como una persona humilde, él sabía mejor que nadie. Las heridas, sobre todo las graves, pueden significar la ruina o incluso la muerte para los pobres. Ya había planeado usar el dinero que había ganado rescatando a Stella para pagar su tratamiento. ¿Cuánto podría valer un artefacto tan valioso? Tesoro ni siquiera podía imaginarlo. ¿Se lo había dado el jefe, alguien a quien acababa de conocer? Jefe, esto es demasiado valioso. La voz de Tesoro tembló, y la inmensa gratitud casi lo abrumó. De repente quiso hacer una reverencia de nuevo. Es usted tan amable, no puedo pagarle. Estoy dispuesto a trabajar como un esclavo para usted. Para. Takuro se sintió incómodo bajo su mirada ardiente que parecía dedicarse a ti. Se le puso la piel de gallina. Oye. Deja de mirarme con esos ojos tan repugnantes. Tesoro se calló de inmediato, pero la convicción en su corazón de seguirlo hasta la muerte era tan fuerte como el acero. Para entonces, la escena estaba prácticamente despejada, dejándolo solo a ellos y al dragón celestial inconsciente en el suelo. Jefe, Tesoro miró a Takuro con expresión seria, la armada debe haber recibido la noticia. Vamos. ¿Irme? Dijo Takuro con voz insatisfecha. Aún no he alcanzado mi objetivo, ¿por qué debería irme? Tesoro se quedó paralizado, y su voz cambió de tono. Jefe. ¿De verdad no quieres esperar al almirante de la armada? Al ver la expresión de Takuro de ¿qué más? Tesoro se puso nervioso. Ese es el almirante de la armada. El poder supremo de la armada. La lanza más poderosa del gobierno mundial. ¿El poder supremo? Los ojos de Takuro se iluminaron al instante y una sonrisa salvaje se dibujó en sus labios. Lucharé contra el poder supremo. Lo había descubierto claramente en la nave de Shanks.
El almirante de la Armada es el paquete de experiencia superior certificado oficialmente del mundo. ¿Perder la oportunidad de luchar contra alguien tan poderoso? Menudo chiste. Al ver que Takro estaba decidido a no irse, Tesoro apretó los dientes y dijo: Stella, ve primero. Se giró hacia Takro con determinación. Jefe, me quedo contigo. Tú me diste esta vida. No. Yo también me quedo. Stella negó con la cabeza, agarrando con fuerza el brazo de Tesoro. Escúchame, vete. Los dos comenzaron a forcejear. Basta. Takro estaba abrumado. ¿Estás representando una despedida a vida o muerte? Fuera de aquí. Tesoro insistió. Jefe, cállate. Takro agitó la mano con impaciencia. ¿Qué más pueden hacer ustedes dos, débiles, aparte de contenernos? Cuando empiece la pelea, no tendré tiempo de lidiar con ustedes. Débil, detenernos, cada palabra atravesó el corazón de Tesoro como una aguja. Su rostro palideció, y una profunda sensación de frustración e impotencia lo invadió. Sí, era demasiado débil, ni siquiera digno de estar al lado del jefe. Hazte más fuerte. Debes hacerte más fuerte cuanto antes. No debo decepcionar al jefe otra vez. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Sí, jefe. Tesoro no dijo nada más. Miró a Takuro con atención, tiró de Stella y desapareció rápidamente en la caótica esquina. El lugar estaba finalmente despejado. Takuro observó la casa de subastas vacía con satisfacción, estiró los músculos, meneó la cola con entusiasmo y miró hacia el puerto con una mirada ardiente, como si esperara una gran actuación. El escenario está listo, no me decepcione, almirante. Mientras tanto, en el mercado al otro lado de la isla Embry, los piratas pelirrojos paseaban tranquilamente por los puestos. Shanks tomó con indiferencia unas cuantas botellas de vino, Beckman revisaba unos viejos libros de navegación amarillentos, y Lucky Luke regateaba con el carnicero. La informalidad mezclada con la dignidad en el barco se transformó en risas despreocupadas y bolsas abultadas. Ya casi termino, hora de volver al barco. Beckman guardó con cuidado los pergaminos que había comprado en su bolsa de cuero, miró a la multitud y habló con su habitual tono tranquilo y decidido. Los dragones celestiales no deberían quedarse mucho tiempo en esta isla. Shanks se frotó la barbilla con pereza y preguntó con una sonrisa. ¿Dónde está Takuro? ¿A dónde va ese tipo? Uta lo echa de menos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el pequeño Uta en sus brazos soltó un grito de disgusto, agitando los puños en el aire, como si acusara a Takuro de abandonarlo. Mientras charlaban, la tripulación recogió sus compras y se preparó para irse. Justo entonces, una conmoción estalló en lo profundo del mercado. La multitud se arremolinaba como un banco de peces asustados, los vendedores se apresuraban a recoger sus puestos. Gritos, llantos, e incluso algunos se desplomaron de miedo. ¿Qué pasa? Shanks entrecerró los ojos, estirando el cuello con interés para observar el origen de la conmoción. Beckman se abalanzó sobre él, deteniendo a un hombre de mediana edad de rostro pálido y ojos inyectados en sangre, que agarraba una prenda de seda arrugada. ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? Preguntó en voz baja pero innegablemente fría. El hombre titubeó, con las palabras temblorosas. Dragones celestiales. Le temblaba la boca, la voz. Alguien atacó a los dragones celestiales. Todos los guardias han caído. Los dragones celestiales, sangraron, tanta sangre. Es horrible. Beckman frunció el ceño. La tripulación se miró con incredulidad. ¿Atacar a los dragones celestiales a plena luz del día? Era indignante. Shanks fue el único que se quedó atónito al principio, pero luego se echó a reír. Ja 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 ja. ¡Qué gracioso! ¿De verdad hay tipos tan duros hoy en día que se atreven a golpear a los dragones celestiales como si fueran sacos de boxeo? Parecía haber pensado en algo gracioso, y miró a la tripulación con una sonrisa. ¿Cuánto dolor de cabeza creen que deben tener ahora mismo los compañeros de ese tipo? Hay mucha gente valiente en el mar, pero nunca he visto a nadie atreverse a hacer algo así. Dejen de reírse. Interrumpió Beckman con dureza. Esto no es broma. El gobierno mundial no lo dejará pasar si atacan a los dragones celestiales. La armada pronto bloqueará toda la isla, e incluso los almirantes serán enviados. Tenemos que irnos de inmediato, no se dejen engañar. En cuanto salieron estas palabras, el aire se tornó solemne de repente y las sonrisas de la tripulación se desvanecieron, reemplazadas por una expresión solemne. Shanks aplaudió y dijo con dulzura. No se preocupen, no es tan exagerado como creen.
Además, almirante. Sonrió con confianza y se dio un golpecito en el pecho con el pulgar. Soy Shanks. Una fuerza invisible disipó la tensión. La mirada de la tripulación volvió a ser firme. Sí, con el capitán aquí, ¿qué podía hacer el almirante de la marina? ¿Puedo irme? Preguntó con cautela el transeúnte olvidado. Claro, amigo. Shanks sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Gracias por la información. Por curiosidad, preguntó con indiferencia. Por cierto, ¿sabe quién lo hizo? ¿Qué aspecto tenía? No, no lo sé. El transeúnte negó con la cabeza, intentando recordar. Acabo de oír, que era un diablillo con cola. Dicho esto, desapareció entre la multitud caótica como si lo hubieran perdonado. Ja ja ja. ¿Un mocoso de cola larga? Estos mocosos son increíbles hoy en día. Se maravilló Shanks, a punto de continuar su exclamación cuando notó que toda la tripulación lo miraba con expresiones complicadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran? Shanks parecía desconcertado. Beckman respiró hondo y advirtió, cada palabra con claridad. Mocoso de cola larga, audaz, ¿quién crees que es? Las palabras se combinaron, formando gradualmente un rostro lleno de locura. ... La sonrisa de Shanks se congeló por un momento, luego se convirtió en un rugido que resonó por todo el mercado. Takuro. Voy a jurar que eres un hada. Se dio una palmada en la frente. Con razón sintió un escalofrío en la espalda. Resultó ser culpa de ese imbécil. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Beckman con gravedad, con la mano ya en la pistola de chispa que llevaba en la cintura, listo para atacar. ¿Qué más puedo hacer? Shanks se frotó las sienes con dolor de cabeza, y su mirada se agudizó al instante. Claro que vamos a limpiar el desastre a ese bastardo. Vamos. Caminó hacia el centro del alboroto, gruñendo con los dientes apretados. Takuro, desastre. Debería haberte dejado en esa isla. En las sombras del mercado, una figura alta y delgada se deslizaba por los caóticos callejones como un fantasma. Goril se abrió paso entre la multitud aterrorizada, encontrando finalmente un rincón apartado y sacando rápidamente un Denden Mushi especial. Plur, plur, clic. El Denden Mushi impactó, imitando un rostro siniestro con gafas de sol. Esto es terrible. Señor Doflamingo. La voz de Goliel temblaba incontrolablemente. Los dragones celestiales fueron derrotados en el mercado de esclavos. Aquí mismo, en la isla Embry. Hubo un momento de silencio al otro lado del Denden Mushi. Entonces, una voz baja, juguetona, pero con un toque de ira, resonó. Fufufufu, ¿quién eres? Sí, soy yo. Señor Doflamingo. Soy Goliel, el que asignaste a la isla Embry. Goliel se presentó apresuradamente, contando rápidamente todo lo que había visto y oído. Un nuevo silencio se apoderó del Denden Mushi. Doflamingo no estaba enojado por la derrota de los dragones celestiales. Estaba furioso. Que alguien se hubiera atrevido a invadir su territorio. Aquello fue como una bofetada. Fufufufu, una risa escalofriante resonó por el Denden Mushi. ¡Qué valiente! Te atreves a causar problemas en mi territorio. No me pierdas de vista. Voy ahora mismo. Collier casi se muerde la lengua de la sorpresa. Vienes en persona. Fufufufufu. Es cierto. La voz de Doflamingo estaba llena de una excitación retorcida. Quiero ver con mis propios ojos a quién se atreve este idiota a meterse conmigo. La noticia, como un trueno, recorrió los cables del Denden Mushi hasta llegar a la oficina del almirante en el cuartel general de la Marina. El aire se congeló al instante, como si estuviera empapado en agua helada. Los dragones celestiales habían sido atacados. No se trataba de un crimen cualquiera. Era una flagrante violación de la autoridad suprema del gobierno mundial. Indignante. Zanguro golpeó el escritorio con el puño, haciendo volar los documentos. Su cabello y barba se erizaron, su ira era incontrolable. Anarquía. Anarquía absoluta. Esto debe ser castigado severamente. Envíen a nuestras mejores fuerzas de inmediato para aplastarlo con una fuerza atronadora. Giró la cabeza de golpe para mirar a su viejo camarada a su lado, con la rabia intensificada. Garp. ¿Has oído eso? ¿Eh? Gab levantó la mirada vacía de un montón de envoltorios de donas, con el glaseado aún en las comisuras de la boca. Tragó saliva con dificultad y murmuró, ¿qué pasa, Zanguro? Estoy intentando batir el récord de comer 50 donas de una sentada. Casi lo logro. ¿Qué dijiste? Zanguro se quedó sin aliento, casi asfixiándose.
Al ver el rostro inocente pero provocador de Garp, sintió una profunda impotencia y se desplomó en su silla. Sentía que si esto continuaba, este viejo bastardo le causaría una hemorragia cerebral. Respiró hondo, reprimió la ira y habló con los dientes apretados. Oye, los dragones celestiales fueron derrotados en la isla Umbre. ¿Qué te parece? ¿Y qué? Garp se encogió de hombros con indiferencia, incluso cogiendo otra dona. ¿Y a mí qué? No fui yo quien los venció. Sus ojos parecían decir: ¿interrumpes mi reto de donas por algo tan trivial? Zanguro sintió un latido en las sienes, demasiado furioso para siquiera hablar. Volvió la mirada cansada hacia un rincón de la oficina. Un hombre con gafas de rana y un temperamento ligeramente vulgar cruzaba las piernas tranquilamente, concentrado en cortarse las uñas. Cuando la mirada del mariscal se fijó en él como un reflector, su corazón dio un vuelco. Borsalino, insistió la voz de Sengoku, tú, ve a la isla Ambré inmediatamente. Sí, mariscal Sengoku. Borsalino pronunció las palabras con una expresión de vergüenza. Ya casi es hora de salir del trabajo y la isla Ambré está muy lejos. Deja de decir tonterías. El rugido de Sengoku casi le arrancó el techo de la cabeza. Ahora mismo. Ahora mismo. Ve para allá. Y acumular más méritos también te beneficiará para tu ascenso a general. Oye tilde, ya entiendo, eso es aterrador. Borsalino, entonces teniente general, guardó a regañadientes su corta uñas y se levantó lentamente, murmurando en voz baja. No se negocia el pago de horas extras, con esta orden, una tormenta invisible se apoderó de la isla Ambré. La isla estaba destinada a desatar un bullicio sin precedentes. Por la tarde, en la isla de Ambré, un silencio sepulcral sustituyó al bullicio. La luz del sol brillaba con intensidad sobre los puestos volcados y las frutas y verduras esparcidas, dejando un desastre devastador. El pánico se extendió entre la multitud como una plaga, solo para ser aplastado sin piedad por el repentino y fuerte golpe de las pesadas botas militares en el puerto. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 55H5 ofreciendo una experiencia de lectura con capítulos despejados y sin errores. Equipos de soldados navales desembarcaron del puerto como una ola blanca, sus deslumbrantes uniformes reflejaban un brillo frío a la luz del sol. Las negras bocas de sus armas apuntaban sin piedad a los aterrorizados ciudadanos que intentaban limpiar el desastre. Todos deténganse. Nadie puede salir de la isla sin permiso. La voz del contraalmirante Akund era como un cuerno de acero, con una autoridad incuestionable, que resonaba por el caótico puerto. Rápidamente se erigió un simple bloqueo, y las armas blancas formaron una barrera desesperada. ¿Por qué? No somos piratas. Vámonos. Gritó un ciudadano furioso. ¡Bang! En respuesta, recibió un disparo que le impactó en los pies con precisión. El humo que se elevaba del cráter le heló la sangre al instante, y un sudor frío le goteó. La mirada de Akund recorrió a la multitud silenciosa como un águila, y su voz era fría. Puede que haya esclavos peligrosos entre ellos. Según las órdenes de los superiores, nadie puede salir de la isla hasta que el incidente de la isla Ambré se resuelva por completo. Hizo una pausa, y su tono fue ligeramente más lento, pero más opresivo. Cooperen con la investigación, y los inocentes estarán bien. Bajo la absoluta disuasión de la fuerza, la conmoción fue reprimida por la fuerza. Akund dejó algunos soldados para mantener el orden y lideró personalmente la fuerza principal de élite, corriendo hacia el corazón de la tormenta en la isla. El mercado de esclavos con intenciones asesinas. En ese momento, el mercado de esclavos se llenó de polvo, como un campo de batalla solidificado. Takro estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra relativamente limpia, golpeando el suelo con la cola con ansiedad, emitiendo un suave chasquido. ¿Dónde está el general? Estás perdiendo el tiempo. La oportunidad ya pasó. En un rincón, el santo inconsciente, con la cabeza hinchada como la de un cerdo, se burlaba en silencio del silencio sepulcral. Justo cuando Takro estaba a punto de bostezar, pum, pum, pum. Un denso y rápido sonido de pasos, como un aguacero torrencial, rompió el silencio al instante. De callejones, tras muros derruidos y entre las ruinas, emergieron innumerables figuras con uniformes blancos. Las relucientes bayonetas y los cañones negros de sus rifles formaban un círculo cerrado, fijándolo firmemente en el centro. Takro miró a su alrededor con interés, con una pizca de diversión en los labios. ¿Ah, sí? ¿Un aperitivo antes de cenar? La penetrante mirada de Akend atravesó el humo y el polvo, fijándose en Takro. Sus pupilas se encogieron y una sensación de absurdo lo invadió.
¿El atacante de los dragones celestiales era solo un niño? Reprimiendo sus sospechas, Akend observó al dragón celestial inconsciente no muy lejos, evaluando rápidamente la situación y ladrando una orden severa. Atención todos. Primera prioridad. Garantizar la seguridad de San Rothward. Que no sufra daños secundarios. Su voz se alzó repentinamente, señalando a Takro. Objetivo confirmado. Captúrenlo. Vida o muerte. Sí, señor. Con un rugido furioso, los marines cargaron contra Takro como una marea. Takro se levantó lentamente, sacudiéndose los pantalones con indiferencia. Muy bien, consideren esto un calentamiento. Antes de que pudiera terminar sus palabras, se desvaneció como un fantasma. Al segundo siguiente, una bomba impactó en el centro de la formación de los marines. ¡Bang! ¡Ca! Como golpeada por un martillo invisible, la figura gritó y rodó por los aires. La formación, antes ordenada, se desintegró al instante, como si la hubiera azotado un tornado furioso. Los gritos se sucedieron. Observando desde el borde del campo de batalla, Akend frunció el ceño, con el corazón inundado de miedo. Un simple adolescente, como un tigre entre un rebaño de ovejas, había derrotado a sus tropas de élite. Esta fuerza era extraordinaria. No. Este peligroso mocoso debe ser asesinado aquí hoy, o si no, otra gran plaga aparecerá en el mar. Con este pensamiento, una intención asesina llenó su pecho al instante. La mano de Akend presionó silenciosamente la empuñadura de su espada. Cuando Takro se giró para encarar a los soldados que atacaban desde un costado, un destello frío brilló en sus ojos. Afeitaos. Su figura se desvaneció en un borrón, rápido como un fantasma. Con una afilada y gélida hoja, cortando silenciosamente hacia el cuello desprotegido de Takro. Este único golpe encarnaba toda una vida de práctica. Con todas sus fuerzas, estaba seguro de que podría cortar el acero. Lo conseguí. El corazón de Akend se encogió de alegría y aumentó la fuerza en su mano, pero el resultado no fue el esperado. Clan. Fue como golpear acero. Su espada fue bloqueada por la piel del oponente, y luego la hoja comenzó a romperse lentamente. ¿Cómo pudo pasar esto? El agudo sonido del metal chocando explotó de repente. La sonrisa en el rostro de Akend se congeló al instante. La esperada salpicadura de sangre no ocurrió. En cambio, la hoja se sintió, como si estuviera golpeando acero verdaderamente fortificado. Aún más aterrador fue el sonido de un crujido que rechinó los dientes cuando su famosa espada forjada comenzó a desmoronarse desde el mismo filo. ¿Qué? La mente de Akend se quedó en blanco. ¿Un consumidor de fruta del diablo? Invulnerable. Pero antes de que pudiera pensar, una sensación de peligro absoluto lo invadió. TSK, eso me hace cosquillas, resonó una voz frenética en su oído. Akend levantó la cabeza de repente y se encontró con los ojos dorados, salvajes y serenos, de Takro, así como con la curva casi burlona de la comisura de su boca. Un miedo escalofriante, que emanaba de lo más profundo de su alma, lo atrapó al instante. Ah. Ni siquiera vio los movimientos del otro hombre, solo sintió una fuerza irresistible impactarle en el pecho. Fue como ser golpeado de frente por un buque de guerra a toda velocidad. El cuerpo de Akend, como una cometa sin cuerda, salió volando hacia atrás como una bala de cañón, derrumbando varios muros restantes antes de quedar sepultado bajo los escombros, sin saber si moriría o no. Fuerza de combate +5. Takro retrajo el puño y asintió con satisfacción. No está mal, la espera valió la pena, he ganado 5 puntos de combate. El comandante fue derrotado al instante. Los marines restantes, como hechizados, se quedaron rígidos, sus movimientos congelados, sus rostros llenos de incredulidad y un miedo profundo. Para ellos, la figura que había derrotado sin esfuerzo al contraalmirante parecía un demonio del infierno. ¿Por qué te detuviste? La risa arrogante de Takro resonó por el campo de batalla mortal, como un susurro demoníaco. Sigan. Que no se enfríe la acción. Aún no he terminado. La voz atravesó el campo de batalla, llegando a los oídos de todos los marines. Monstruo, monstruo. Es un monstruo. Un marine, finalmente incapaz de soportar la presión, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Tras una larga batalla, el enemigo seguía ileso, mientras que su propio bando sufría grandes pérdidas. Incluso el comandante había sido derrotado, ¿cómo no iba a ser aterrador? Este grito fue como una mecha que encendió el pánico latente en los marines. La moral se desplomó y el terror se extendió por el campo de batalla. Pero justo cuando desesperaban, zumbido.
Un deslumbrante rayo dorado, sin previo aviso, descendió del cielo, impactando exactamente a 10 metros frente a Takro. No hubo una explosión ensordecedora, solo el agudo chisporroteo del aire abrasador, y el suelo rocoso se vaporizó instantáneamente en humo blanco. Al desvanecerse la luz, una figura alta y desgarbada emergió de la espesa nube de polvo, lánguidamente erguida sobre un pie. Un traje de rayas amarillas, una gran capa de justicia y sus características gafas de sol con forma de rana. El hombre parecía poseer un aura. Su presencia disipó al instante la tristeza en los corazones de los marines y encendió la llama de la esperanza. Señor Borsalino. Genial. Es el vicealmirante Borsalino, estamos a salvo. Los marines prácticamente gritaron de éxtasis por haber sobrevivido. Borsalino se subió lentamente las gafas de sol, con su característico acento resonando. Sí, tilde es aterrador, tilde. Como si despertara de un sueño, dirigió su mirada al joven rodeado. Tanta gente, ¿no puede hacerle nada a un mocoso? Los jóvenes de hoy en día. En ese momento, los ojos de Takro brillaron más que el rayo dorado. ¿Solo está aquí el vicealmirante? El rostro de Takuro rebosaba de emoción, sus pupilas doradas brillaban con un frenético espíritu de lucha. Destello dorado. Efectos especiales al máximo. Será un gran compañero de entrenamiento. Aunque había oído a los marines llamarlo vicealmirante, el aura inmensa y abrumadora que emanaba de él, muy superior a la de los humanos comunes, significaba que no era una persona común. Parece que Shanks no bromeaba. Si un vicealmirante posee este tipo de aura, un almirante debe ser aún más formidable. La sangre de Takuro parecía hervir, sus puños sedientos de energía. La recompensa de luchar contra un oponente a este calibre no lo decepcionaría. ¿Súper, psíquico? Borsalino ladeó la cabeza, con un extraño destello de genuina perplejidad cruzando sus ojos bajo sus gafas de sol. ¿Recuerda el nombre de dominio de este sitio? Taiwan Novel Network 5 y 5. Hoy en día, ¿la gente todavía se refiere así a las habilidades de las frutas del diablo? Este chico, ¿no es un poco, Jovencito, empezó Borsalino lentamente, intentando encontrar su ritmo, ¿te das cuenta del crimen atroz que has cometido? Takro lo ignoró y sonrió, mostrando sus dientes blancos. Me llamo Takro. Recuérdalo. Borsalino. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Al ver la evidente confusión en el rostro del otro, los labios de Takro se curvaron aún más arrogantemente. Ese es el nombre del hombre que te va a vencer. Solo un aviso, de nada. Antes de que terminara de hablar, Takro ya había desaparecido. ¡Ja! Un rugido ensordecedor. El suelo bajo sus pies se derrumbó y explotó. Como una bala de cañón, se movió tan rápido que dejó una nítida imagen residual. Su puño, rebosante de energía invisible pero violenta, atravesó el aire, emitiendo un grito desgarrador, y se estrelló directamente contra la cara de Borsalino. ¿Ah? Borsalino arqueó una ceja, como ligeramente sorprendido por la velocidad y el poder desatados de Takro. Sin embargo, en el momento en que su puño impactó el cuerpo de Borsalino, su forma se transformó repentinamente en un cielo de deslumbrantes partículas de luz dorada, disipándose en la nada. ¡Bum! El puño de Takro se estrelló contra el lugar donde Borsalino había estado, creando un enorme cráter en el duro suelo como tofu, esparciendo escombros por todas partes. La velocidad es poder, joven. Resonó una voz burlona junto a Takro, mientras la figura de Borsalino se condensaba en partículas de luz. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Con la última palabra, un destello dorado, veloz más allá de los límites de la visión, golpeó el abdomen de Takro con una fuerza devastadora. ¡Bang! Un golpe sordo y palpitante. El cuerpo de Takro, como si lo hubiera golpeado de frente un tren a toda velocidad, se deformó al instante, convirtiéndose en un camarón, todo su cuerpo en una imagen borrosa, volando hacia atrás, derrumbando varios muros gruesos y remanentes antes de quedar sepultado en una nube de humo y escombros. Ejem, tosió levemente y salió de los escombros. En lugar de dolor, su rostro reflejaba una excitación casi frenética. ¡Qué velocidad! ¡Qué fuerza! ¡Genial! Vuelve. Con la mano derecha, se apartó el cabello enredado con indiferencia. Sus ojos ardían como lava fundida mientras cargaba sin miedo contra Borsalino una vez más. Borsalino repitió su viejo truco, intentando evadirlo transformándose en un elemento. Sin embargo, Tuchi no miente. Takro se burló, sus instintos de batalla le indicaron el lugar donde las partículas de luz estaban a punto de condensarse. Aquí.
Takuro desató una patada giratoria increíblemente potente en el aire aparentemente vacío, atacando con una violenta ráfaga de ki. ¡Bang! Esta vez, le tocó a Borsalino salir volando por la inmensa fuerza. Se transformó en una ráfaga de luz dorada, repitiendo la trayectoria de Takuro, estrellándose contra los escombros distantes, levantando nubes de polvo y humo al aire. Takuro balanceó las piernas con una sonrisa desafiante. Reciprocidad. Borsalino se levantó lentamente de los escombros, sacudiéndose el traje. Una mirada de incertidumbre llenó sus ojos bajo sus gafas de sol. Claramente se había transformado en un elemento justo ahora. ¿Por qué no lo habían alcanzado? No había ni rastro de Lucky de armamento. Esto desafiaba por completo el sentido común. Sí, esto es problemático, murmuró, y luego se giró hacia los marines que estaban cerca, en silencio. Su tono había vuelto a ser perezoso pero firme. Ustedes, llévense a ese honorable señor. Los demás, retrocedan y manténganse alejados. Takuro estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Tenía que ser más serio. ¿Y si, este mocoso realmente le hacía pasar un mal rato? Sería un verdadero desastre. Los marines obedecieron sus órdenes a toda prisa, como si les hubieran concedido una amnistía. Takuro se cruzó de brazos, observando con interés cómo se llevaban a Rothward Saint, pero no intentó detenerlos. Pronto, él y Borsalino fueron los únicos que quedaron en pie, cara a cara en el vasto campo de batalla en ruinas. Hermano, Borsalino se subió las gafas de sol, intentando bromear, ¿puedes decirme? ¿Quién está detrás de ti, el pez gordo? ¿Para tener el descaro de ordenarte atacar a los dragones celestiales? Eres un temerario. ¿Ordenado? Se burló Takuro, como si hubiera oído una broma. Soy un Saiyajin. Salí al mar para hacerme más fuerte y encontrar las esferas del dragón dispersas. ¿Acaso derrotar a ese cerdo dragón celestial? Solo intentaba atraer al almirante, pero no esperaba que fuera el equivocado. Pero da igual. Habló con franqueza y sin reservas. ¿Saiyajin? ¿Esferas del dragón? Borsalino sintió que sus décadas de experiencia y su inteligencia se ponían a prueba. ¿Qué demonios es esto? ¿Acaso este chico escapó de alguna isla aislada de enfermos mentales? Pero, ese físico increíblemente fuerte, y esa cola, la mirada de Borsalino se detuvo en la cola detrás de Takuro. ¿Una tribu de pieles mutadas? ¿Una nueva especie? Deja de tonterías. El espíritu de lucha de Takuro reavivó, interrumpiendo con impaciencia los pensamientos de Borsalino. Muéstrame tus verdaderas habilidades. Ese ataque débil de ahora no fue suficiente ni para hacerme cosquillas. Antes de terminar sus palabras, se transformó en una imagen residual como un torbellino y se abalanzó hacia adelante. Borsalino suspiró con impotencia, renunciando a descifrar su lógica caótica. Ordenó sus pensamientos y se enfrentó al enemigo una vez más. ¡Bum! ¡Bang! ¡Clan! Las dos figuras chocaron, se separaron y volvieron a chocar a gran velocidad sobre las ruinas. La velocidad era tan rápida que a simple vista solo se podía captar una imagen residual borrosa y la explosión instantánea de ondas de choque. El golpe sordo de puños y pies chocando era como un martillo golpeando un tambor, y cada choque desataba una violenta ola de aire, nivelando y destruyendo aún más el campo de batalla ya devastado. Ja 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 ja. Emocionante. Eso es. Takuro rió a carcajadas en medio de la feroz batalla, dejando imágenes residuales de sus puños. Mis puños arden. Por un instante, los dos hombres estuvieron igualados, la batalla llegó a un punto muerto. De repente, Borsalino brilló, su figura se transformó en luz dorada, elevándose hacia el cielo y flotando en lo alto. Cruzó los brazos sobre el pecho, e innumerables puntos de luz deslumbrantes comenzaron a converger y comprimirse a su alrededor, emitiendo una energía destructiva que palpitaba con fuerza. Yasakani no Magatama. Shosh, Hosh, Hosh. En un instante, un cielo lleno de balas de luz dorada como una lluvia torrencial, cargando con un poder aterrador que lo purificaba todo, se derramó sobre Takuro, que estaba en el suelo. La cobertura era tan vasta que no había escapatoria. Ante esta escena devastadora, Takuro no mostró miedo. En cambio, sus ojos se iluminaron de emoción. ¿Una contraola? ¿Un ataque mutuo de Kigon? Soy bueno en eso. Justo lo que quiero. Al instante siguiente, dobló ligeramente las piernas, bajó su centro de gravedad y movió las manos sobre el pecho a la velocidad del rayo, dejando un rastro de imágenes residuales. El ki furioso de su cuerpo se movilizó y concentró frenéticamente. Método de batalla del príncipe. Bum, bum, bum.
tan densa como la lluvia, pero teñida de un rojo oscuro, una ardiente bomba de Kigon rugió hacia el cielo desde las palmas de Takuro como contracorrientes de meteoritos de fuego. Se estrellaron ferozmente contra la lluvia de luz dorada que caía a cántaros. ¡Bum, bum! Rojo oscuro y dorado, dos torrentes destructivos de energía colisionaron en el aire. Las explosiones ensordecedoras continuaron, como si desgarraran el cielo. La violenta onda expansiva, como una mano gigante invisible, arrasó al instante los edificios que rodeaban el campo de batalla. Una aterradora tormenta de arena se elevó hacia el cielo, envolviéndolo todo. Tras un largo instante, mientras las ondas expansivas se calmaban, el espeso polvo se disipó lentamente. Borsalino flotaba en el aire, con el cinismo y la pereza que siempre había en su rostro desapareciendo por completo. Se quedó boquiabierto, mirando fijamente la figura que se alzaba entre el polvo. Por primera vez, su voz se tiñó de una inconfundible sorpresa y griega. Absurdo. Oye, oye, oye. ¿Me estás tomando el pelo? ¿También te comiste la fruta Pikachu? El humo se disipó gradualmente, revelando a Takuro. Sacudió los brazos entumecidos, y un aura roja oscura se elevó levemente a su alrededor. Su rostro rebosaba de puro placer de batalla, como si el devastador choque solo hubiera sido un calentamiento. Borsalino flotaba en el aire. Tras sus gafas de sol, su mirada ya no era perezosa, sino una desconfianza y un escrutinio sin precedentes. Miró a Takuro fijamente, como si quisiera verlo a través. ¿El Pika Pika no Mi? Takuro se quedó atónito y luego se burló. Estoy usando Kigon de verdad. Deja ya de tonterías. Apretó los puños, y una aura roja oscura se elevó de su cuerpo. No cambies de tema. Ese movimiento fue bueno, dame algo más poderoso. Borsalino no respondió a los gritos de Takuro. Su mente corría, filtrando cualquier información ilógica. Primero, su habilidad de tipo natural, el Pika Pika no Mi, le otorgaba la capacidad de fotonizar su cuerpo, haciéndolo inmune a los ataques físicos. Esta era una regla férrea. Su único némesis era su comportamiento. Pero justo ahora, no había rastro de aura dominante emanando de este niño. ¿Cómo capturó la ubicación física del objeto fotonizado y acertó un golpe tan preciso? Esa patada giratoria no fue casualidad. Lo que siguió fue aún más increíble. El movimiento definitivo de la fruta fantasma, la singular tormenta de balas de luz. Esas balas de energía rojo oscuro, aunque sus propiedades energéticas parecían ligeramente diferentes, su forma, método de disparo, incluso su abrumador poder, todo era tan similar. No podía ser una coincidencia. Este niño, de verdad usaba un movimiento con efectos casi idénticos, solo que de diferente color. Este niño, de no más de 11 o 12 años. Tan joven, pero con un físico aterrador capaz de resistir sus ataques, increíbles instintos de combate y el poder de imitar las habilidades de una fruta de primera clase. Esto simplemente desafiaba el sentido común. Había muchos monstruos en el mar, pero incluso los monstruos necesitaban tiempo para madurar. Una hipótesis fría pero razonable se formó al instante en la mente de Borsalino, el protector del cuerpo científico de la Armada. Sujeto experimental. En el insondable laboratorio del Dr. Vegapunk, se rumorea que se está llevando a cabo una investigación prohibida sobre factores de linaje y replicación del poder de la fruta del diablo. El gobierno mundial ha invertido una cantidad inimaginable de dinero. ¿Podría este duende de cola larga ser el resultado final de algún proyecto secreto? ¿Un experimento con armas humanoides, implantado con alguna habilidad desconocida de la fruta, o quizás fusionado con un factor especial de linaje de la tribu Fur? Es muy probable. De repente recordó que, no hace mucho, los 5 ancianos tramaban un supuesto programa pacifista de transformación humana, incluso considerando usar su fruta Pikachu como modelo. Takuro, ¿no se parece al prototipo viviente filtrado y más perfecto? Kigon. Probablemente sea un falso recuerdo implantado o una orden de activación de poder. ¿Un ataque a los dragones celestiales? Quizás sea una prueba de combate desbocada, o quizás una provocación descabellada del cerebro contra el gobierno mundial. El objetivo es atraer a las fuerzas más destacadas de la Armada y poner a prueba los límites de esta arma. Borsalino se sintió abatido. Si sus sospechas eran ciertas, el asunto cobraría un nuevo significado. No se trataba solo de preservar la reputación de los dragones celestiales. También podría involucrar los secretos tecnológicos más profundos y oscuros del gobierno mundial. Hay que contener a este Takuro. Llévenlo de vuelta de Vegapunk, o directamente al CP0. Hermano, ¿tu Kigon?
Es realmente revelador. La voz de Borsalino seguía siendo larga, pero el humor había desaparecido por completo, reemplazado por una profunda indagación y una fría determinación. Sin embargo, hay algunos asuntos que requieren una discusión adecuada. Takuro detectó con agudeza el cambio en su tono. Insinuaba seriedad. Esto solo lo emocionó aún más. Ja. ¿Por fin no estás holgazaneando? Así es. Vamos. Muéstrame toda tu fuerza. Separó ligeramente las piernas, bajó su centro de gravedad y adoptó una postura de combate con toda su fuerza. Un fuego abrasador de batalla ardía en sus ojos dorados, y su cola se extendía hacia atrás. ¿Toda tu fuerza? Borsalino soltó una risa incomprensible, transformándose repentinamente en un destello dorado deslumbrante y condensado, aún más intenso que antes. Espada del Ame no Kume. Zumbido. En medio de un zumbido penetrante, innumerables partículas de luz se reunieron, comprimieron y moldearon frenéticamente en sus manos. En un abrir y cerrar de ojos, un delgado sable de luz compuesto puramente de una luz dorada deslumbrante, que emitía una temperatura aterradoramente alta y un aura aguda, fue firmemente agarrado en su mano. El aire alrededor del sable de luz se distorsionó violentamente por el intenso calor. Swish. Ya no era un movimiento perezoso, sino la velocidad del verdadero combate. La figura de Borsalino dejó una tenue imagen dorada, y su verdadera forma apareció ante Takuro como si se teletransportara. La espada del Elame no Kume en su mano era impecable, cortando con un impulso feroz que lo atravesaba todo. La velocidad, la potencia y la intención asesina eran completamente diferentes a las de antes. Bien hecho. Las pupilas de Takuro se encogieron y su espíritu de lucha se disparó. No se atrevió a recibir el peligroso sable de luz de frente. Ejerció fuerza con los pies, haciendo que el suelo se agrietara mientras retrocedía peligrosamente hacia un lado. Con un silbido. El filo del sable de luz prácticamente rozó la nariz de Takuro, y el calor abrasador le causó dolor en la mejilla. Dondequiera que pasaba la espada, un corte aterrador, sin fondo y de filo fundido aparecía silenciosamente en el suelo. Poder terrible. El corazón de Takuro tembló, pero sus movimientos fueron aún más rápidos. Confiando en sus instintos bestiales, empujó sus manos hacia adelante en el momento en que retrocedió. Kamehameha, onda. Boom. Una onda expansiva de energía, mucho más densa y concentrada que la anterior batalla del príncipe. El método, brillando con una deslumbrante luz azul blanquecina, surgió de sus palmas como un rugiente dragón de energía. Su objetivo era Borsalino, que lo perseguía. Borsalino enfocó la mirada, y la espada Ame no Murakumo se extendió al instante ante él. Espejo Yata. Gritó, y una luz dorada aún más brillante surgió de su sable de luz. No eran llamas, sino una barrera de energía luminosa concentrada. Un torrente de energía rojo oscuro, con el aura de un rey, se estrelló contra la barrera de luz dorada. Una explosión ensordecedora barrió de nuevo el campo de batalla. Esta vez, la energía estaba aún más concentrada, y la onda expansiva fue como un mazo, raspando una gruesa capa de tierra. La luz cegadora cegó al instante a los marines que observaban desde lejos. La luz se desvaneció, y Borsalino, sosteniendo la tenue espada Ame no Kurokumo, sostenía con firmeza el furioso torrente carmesí. Pero la roca bajo sus pies se había transformado en un hirviente charco de lava, y su brazo derecho, que sostenía la espada, sentía un entumecimiento inconfundible, temblando incontrolablemente. La mirada que dirigió a Takuro había pasado del horror al temor de enfrentarse a un abismo indescriptible. Tortuga, escuela, Kigon, hola. Luchó por articular las extrañas sílabas, con la mente llena de dudas como un tsunami. Aquello no era un chorro de energía cualquiera. Su aterradora concentración, su devastador poder explosivo y su abrumador poder destructivo, realmente aterrador. Casi tan poderoso como un colega usando magma. ¿Qué fuerza despiadada podría haber cultivado un sujeto experimental tan aterrador? ¿Vinsmoke? ¿Alguna organización oculta? Los nombres le rondaban la mente, pero ninguno igualaba por completo el rendimiento del monstruo de cola larga que tenía ante él. Un dolor de cabeza sin igual. El misterio que rodea a este mocoso es aún más complejo y turbulento que las corrientes oceánicas del Nuevo Mundo. Oye, ¿lo bloqueaste? Es un paquete de experiencia de alto nivel. Takuro sonrió, sus pupilas doradas desprovistas de miedo, solo su espíritu de lucha ardiendo con más frenesí. Se acabó el calentamiento. Segunda ronda, comienza. Boom.
el aura roja oscura surgió de nuevo como una erupción volcánica, envolviéndolo como un dios de la guerra en llamas. El suelo bajo sus pies se quebró, y se transformó en un cometa rojo que surcó el aire, cargando descaradamente contra Borsalino, cuyo aliento era frío y cuya espada brillaba con fuerza. Una batalla realmente feroz estalló en un instante. Espadas de luz y sombras de puños chocaron, destellos dorados chocando ferozmente con el aura roja oscura. Borsalino abandonó por completo su desprecio, desatando la velocidad y las propiedades cortantes y abrasadoras de la fruta pica pica a su máximo potencial. La espada Murasaki trazó mortíferas estelas doradas, combinadas con astutas patadas ultrarrápidas y la refracción similar a la teletransportación del Yata no Kagami. El ataque fue como un torbellino. Takuro, confiando en sus instintos de combate Saiyajin y su ki desbordante, contraatacó a Borsalino con una feroz y entrelazada combinación de técnicas de ki. Aunque ligeramente inferior en habilidad y velocidad, su defensa improbable y su implacable estilo de ataque resultaron ser un desafío formidable incluso para Borsalino. La batalla se intensificó rápidamente, devastando aún más las ruinas, y toda la zona parecía un bombardeo incesante de meteoritos. El imparable ataque de Borsalino se intensificó, al igual que su determinación por capturarlo vivo. Durante una pausa en el intercambio a alta velocidad, aprovechó la rigidez momentánea dejada por el poderoso Kamehameha de Takuro y se disipó instantáneamente en partículas de luz. Swoosh. En lugar de teletransportarse, usó el Yata no Kagami para crear múltiples refracciones de luz sobre el campo de batalla. La percepción del ki de Takuro se vio instantáneamente confundida por los innumerables puntos de luz que interferían. Justo cuando Takuro alzó la vista instintivamente, un rayo dorado, condensado al máximo, salió disparado desde el rincón sombrío tras él como una lanza del juicio, sin previo aviso. Su velocidad fue tan rápida que superó los límites de sus nervios. Con una precisión impecable, la lanza de luz dorada atravesó el omóplato derecho de Takuro justo debajo. El calor abrasador carbonizó al instante los bordes de la herida, vaporizando la sangre antes de que pudiera salpicar. Una oleada de intenso dolor y una sensación de ardor invadieron a Takuro al instante, y su furia se estancó. ¡Uf! Gimió Takuro de dolor, tambaleándose hacia adelante unos pasos, con el brazo derecho colgando flácidamente. La herida estaba carbonizada, y la energía fotónica dorada, como un gusano en su tarso, seguía devorando su cuerpo. Borsalino, una figura condensada de partículas de luz no muy lejos, finalmente respiró aliviado al observar a Takuro, arrodillado sobre una rodilla, con la respiración errática. Si bien no había alcanzado un punto vital, el golpe fue suficiente para dañar gravemente, quizás incluso paralizar, la capacidad de combate del enemigo. Este tipo de herida penetrante, combinada con los constantes efectos destructivos de la energía de la luz, habría sido desagradable incluso para él. Por fin. Habitualmente se subió las gafas de sol, preparándose para pronunciar un discurso de victoria. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, sus pupilas se contrajeron de repente. Takuro, arrodillado en el suelo, sin darse cuenta, había sacado una judía verde jade con la mano izquierda. Sin siquiera mirarla, se la metió en la boca, masticándola y tragándola con un crujido. Al instante siguiente, una aterradora regeneración que habría trastocado por completo la comprensión de Borsalino se desplegó ante sus ojos. La horrible herida penetrante en el omóplato derecho de Takuro, tan carbonizada y espantosa que incluso los fragmentos de hueso eran visibles, se retorcía y regeneraba a una velocidad visible a simple vista. La piel muerta carbonizada se desprendió, creció carne nueva y tierna, y los huesos rotos se conectaron, en tan solo 2 o 3 respiraciones, la herida que habría sido fatal para una persona común sanó a su estado original. Ni siquiera quedó una cicatriz. No solo eso, sino que todos los moretones y rasguños de las otras batallas de Takuro también desaparecieron al instante. Aún más aterrador, el aura roja oscura que lo rodeaba surgió como un fuego furioso rociado con aceite. El color se intensificó, el aura se intensificó en ferocidad y furia. Una sensación de opresión aún más fuerte que antes lo invadió. ¡Ja! Takuro se levantó bruscamente y flexionó su brazo derecho intacto. En lugar de dolor, su expresión revelaba un espíritu de lucha extasiado, nacido de superar sus límites. ¡Genial! Vuelve. Borsalino casi se quedó boquiabierto, con las gafas de sol torcidas. No, amigo. ¿Quién de nosotros es del tipo natural? ¿Acaso esto es justo? Miró fijamente a Takuro y luego echó un vistazo al bolsillo del que acababa de sacar las habichuelas.
Un pensamiento aún más aterrador y estratégicamente significativo cruzó su mente como un rayo. Curación instantánea de heridas mortales. Recuperación total de la fuerza. Incluso, aumentar la efectividad en combate. ¿Y si estas habichuelas mágicas pudieran producirse en masa? Si la Armada, no, si el gobierno mundial pudiera dominar esta tecnología y equiparla con el CP0 o sus fuerzas de élite, ¿qué ejército aterrador, casi inmortal, crearían? Su valor estratégico supera con creces incluso al del proyecto pacifista. Podría alterar el equilibrio de poder mundial. Un escalofrío recorrió instantáneamente a Borsalino desde el coxis hasta la cabeza. Esto ya no era solo un sujeto de prueba. Este chico y los secretos que guardaba eran una caja de Pandora andante, capaz de desencadenar una guerra mundial. Esto ya no es solo aterrador, murmuró Borsalino para sí mismo, con la idea de retirarse agitándose en su interior. ¿Los dragones celestiales? Los habían rescatado. También se había recopilado información enemiga. Y, lo más importante, era hora de salir del trabajo. Un monstruo de este calibre, y los suministros estratégicos que portaba, que impactarían incluso a los 5 ancianos, era simplemente demasiado para que un simple vicealmirante, que solo fichaba, pudiera manejarlo. Debemos informar al mariscal Zanguro de inmediato, a la velocidad de la luz. Que esos viejos problemáticos de arriba lo averigüen solos. Las horas extras no son suficientes para compensar el daño mental. Hermano, me divertí mucho hoy, pero, el cuerpo de Borsalino ya había empezado a fotonizarse, listo para convertirse en luz dorada y desaparecer. Mi tiempo de entrada se acabó, la próxima vez, Tacro. Bastardo. ¿Qué demonios has hecho? En ese momento, un rugido de ira estalló repentinamente en el campo de batalla.